Las posibilidades del yacente son múltiples y muy variadas. Y siento que por esta razón es bueno que tengamos participación, que entendamos cómo funciona mejor el tema. Pero hay algo que a mí siempre me llama la atención y me gusta cuando salen constelaciones, que es la fragmentación. La fragmentación y el entorno es interesantísima. Pero las fragmentaciones, ¿qué significan las fragmentaciones? ¿Qué pasa con las personas cuando somos pequeñas, tienen esta fragmentación? ¿Qué pasa con las almas? ¿Qué pasa con las vidas? Bueno, en el podcast anterior hablamos de entidades, hablamos de fantasmas, hablamos de espíritus. Cuando hablamos de fragmentación, ahora entramos en otra línea de la energía que son los espectros. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a este segundo capítulo. Parte 2. Parte 2, eso, no segundo capítulo, porque es como el capítulo 13 más o menos, pero es parte 2. Está muy interesante este tema de los conceptos, que no lo habíamos tocado. Sí, concepto y almas yacentes, que finalmente siento que es bueno que la gente empiece a conocer el tema y profundizar en él, porque se empiezan a responder muchas cosas que están en el tintero, que la gente no entiende bien. Claro. A pesar de que en otros podcasts hemos hecho mención a algunas cosas, nunca nos hemos dado el tiempo de explicarlo en el cómo es. Pero, por ejemplo, en nuestras experiencias de constelaciones familiares, y quizás eso es lo más significativo, tenemos muchos casos de éxito donde las cosas se han resuelto de manera salomónica. Es que yo creo que todo esto es un proceso. ¿Tal cual? Y ese proceso no es voy a constelar un día y listo, ya para la casa. No. Y tampoco significa que vaya a constelar a cada rato. No, pero si yo constelo y después sigo yendo a este grupo, es una terapia que voy entendiendo muchos conceptos y por qué me pasan cosas, y voy entendiendo y me voy entendiendo y todo eso. Entonces, cuando tú vas explicando un poco los conceptos, uno va entendiendo más. ¿Cómo llegas tú a estas terapias? Cuéntanos un poco de tu vida. Lo que pasa es que, todo esto? Claro, originalmente yo creo que nunca pensé que yo pudiera terminar haciendo terapia, porque siento que mi vida tuvo muchos momentos, digamos, inexplicables con sucesos paranormales. Por eso que el tema me interesa, por eso el tema yo lo profundizo, lo interiorizo. Mi vida, en el fondo, está llena de muchas situaciones donde he conocido a muchas personas en distintos ámbitos. Y tú sabes de muchas terapias, además. Claro, porque en el fondo es justamente eso, mi necesidad de querer entender qué es lo que me pasaba. O sea, yo me meto en el mundo de las terapias no por gusto, sino por la necesidad de entender qué rayos está pasando en mi cabeza. O sea, yo quiero comprender por qué yo percibo esto, por qué pasa esto otro, por qué siento aquello, por qué puedo anticipar sucesos. O sea, a mí me pasaron cosas muy raras en la enseñanza media. O sea, compañeras de curso que me estaban contando situaciones y como si pudiera visualizar el futuro, le podía anticipar sucesos, hechos. ¿Ya? Y eso tiene que ver con esta capacidad de percibir las cosas o sentirlas de una manera distinta o más sensitiva. Decisiones y consecuencias. Claro, pero hubo un proceso, digamos, muy amargo donde no lo pasé bien. Entonces, por eso quizás me importa mucho. Una de las cosas que para mí en este minuto es fundamental es, primero, quitar esa imagen grotesca satánica que tiene la espiritualidad sobre la parte sombría, sobre la parte oscura. Porque lo que yo encuentro detrás del dolor, del sufrimiento, la pena, la amargura, son espíritus que están en búsqueda de ayuda y que al tratarlos como entidades, que es lo que a mí me causó pena en el video anterior, es que si se trata mal a un alma, a un espíritu que está en una realidad distinta, pero que estamos satanizando como una especie de demonio malvado que quiere hacer daño, es como poco digno, lo encuentro poco digno. Entonces, siento que mi función terapéutica hoy día es devolverle la dignidad a todo aquello que fue maltratado. Porque yo podría decir que he hecho muchos exorcismos, pero ninguno como las películas de terror que nosotros conocemos. Entonces, ¿cómo se haría ese reconocimiento? Es que ese es el punto. Por ejemplo, la primera cosa que yo me permití hacer cuando empecé a comprender más este mundo espiritual es el tema de usar el corazón como un puente de tránsito, como un portal hacia estados distintos.
se habla del amor. Todo el mundo entiende el amor como algo fundamental, importante, pero siento que no toda la gente sabe amar. Sí. Es decir, actuamos por miedo. Le escuché una vez a mi hija decir: papá, no me gusta que la gente le tenga miedo a lo desconocido o a lo diferente. Entonces, cuando ella lo dijo, yo me di cuenta que todo el tiempo he estado lidiando con lo desconocido y con lo diferente. Pero su frase me sonó como un llamado a terminemos con el drama y miremos la parte oscura de la espiritualidad como lo que verdaderamente es. Y al otro lado, no hay entidades maliciosas que quieren apoderarse de ti o tomar el control y consumirte, que es lo que popularmente se dice. Es mucho más grande que eso. Yo no puedo decir que no existen energías, digamos, de bajo astral que generan este tipo de alimento energético sobre ciertas personas. Pero eso está en la categoría de la magia. Y la magia no es más que el resultado de las inseguridades y miedos de la gente que está viva. ¿Eso qué quiere decir? Que quienes movemos la energía oscura no son los muertos, son los vivos. Cuando yo me enamoro de ti y tú me rechazas, y a mí se me ocurre estúpidamente forzar tu conciencia a través de un trabajo de brujería, donde tomo el corazón de una vaca, coloco mi nombre, tu nombre, coloco fotos y hago referencia y empiezo a trabajar invocando espiritualmente a esta energía para que nos someta y nos controle, somos nosotros los que desde nuestra realidad estamos haciendo la estupidez de faltar el respeto y transgredir la libertad, el libre albedrío. Pero eso hay. Que ya, es obsesivo. Ese es el punto. Entonces, si una persona que está viva tiene esta conciencia en su carencia, en su necesidad de poder, de control sobre el otro, llega a recurrir a este tipo de prácticas espirituales, haciendo invocación al mundo espiritual, los seres oscuros no son los que están al otro lado, somos nosotros. Más todavía, el estúpido que recibe la petición, que sabe cómo funciona la energía y más encima concreta la brujería a través de un pago. Y esa brujería se después se devuelve. Es que el mundo espiritual, todo lo que la ley de causa y efecto aquí tiene total participación. Es decir, todo lo que tú movilizas, te guste o no, va a tener un efecto rebote. Y ese retorno puede terminar siendo fatal. Claro. Oye, y en términos de, como por ejemplo, cuando yo he visto varias veces en constelaciones que cuando llega un yacente, tú le preguntas qué quiere, si se quiere ir, si se quiere quedar, si se quiere ir, porque es decisión de él también, si quiere seguir la luz, y que también le dejas como el tránsito abierto, sí, para que... Aquí me gustaría contar una historia, que creo que explicaría y ejemplificaría justo lo que tú estás diciendo. Hicimos una constelación donde la persona, mujer, tenía un alma yacente. Entonces, esta alma yacente convivía con ella. Ella tenía un matrimonio, había 5 hijos, y de estos 5 hijos, ella tenía relación positiva con todo el mundo. Pero en constelación, cuando identificamos que ella tenía un problema consigo misma de autorreconocimiento, ese autorreconocimiento venía de el yacente, es decir, el yacente buscaba ser reconocido. Entonces, nuestras primeras soluciones en constelación no fueron tan salomónicas como las que tú conoces hoy en día. O sea, la experiencia nos obligó a tomar en consideración la opinión de las almas. Pero al principio no era eso. Identificábamos un yacente, decíamos, bueno, este está muerto, lo reconocemos y hacemos la oración correspondiente para que el alma haga su tránsito en paz y se vaya. Entonces, lo que hicimos en esta constelación fue precisamente eso. Identificamos al yacente, lo reconocimos, el yacente no ofreció resistencia, la persona tampoco, terminó toda esa constelación muy bien, esperamos los 40 días de tránsito. Y a los 40 días la persona llamando para decir, ¿sabes qué? Algo pasó con la constelación. Algo no está bien. Y mi pregunta era,
¿puedes explicar de qué me estás hablando? Porque no entiendo. Dijo, yo he estado muy bien personalmente desde que me separé de mi hermano. Pero mi relación con 2 de mis hijos cambió de manera muy brusca. Yo me llevaba bien con los 5, pero ahora me llevo solo bien con 3. Porque hay 2 que no me miran, no me hablan, no me ven, no me toman en cuenta. No sé qué pasa. Wow. Tuvimos que constelar para entender qué estaba pasando. Y nos dimos cuenta que la persona tenía 3 hijos, pero el yacente era padre de otros 2. ¿Sabes qué significó eso? Hicimos algo que se supone que no se puede hacer. No se puede. La constelación demostró que sí se puede. Llamamos al alma que habíamos despachado al plano sutil y diciéndole, oye, gracias, todo bonito como ceremonioso, pero después diciéndole, nos quedó un problema. Nos dimos cuenta que tú eres parte de este clan y que de estos 5 hijos, tú eres el padre de 2. Exacto, sí. Y cuando ese yacente asume esa condición, porque la constelación, ¿sabes por qué no nos dimos cuenta? Porque la constelación la desarrollamos en el momento de la pérdida del bebé. Nunca nos fijamos en el futuro, lo que venía después de ese nacimiento. Es decir, constelamos el pasado de la persona, su infancia, y ahí identificamos al yacente, todo hicimos la parte ceremoniosa. Pero no sabíamos que todo lo que la persona había construido en su vida, el yacente ya tenía participación. Porque el yacente aceptó irse en ese momento, porque todavía no tenía familia. Estábamos en una línea de tiempo donde todavía los hijos no nacían. Y cuando hicimos... Sí, es que no es lineal. No es lineal, ya, digamos, va saltando y hay cosas que conectan con distintas etapas, pero aquí en este caso estaba ocurriendo que este yacente, cuando nosotros hicimos toda la parte ceremoniosa, todo lo que había vivido la persona posteriormente no existía. Entonces, cuando le asignamos de nuevo al yacente, hicimos que se fusionaran. Tuvimos que romper el ritual de sanación que hicimos al inicio y elegimos una forma súper salomónica de resolverlo. Le pedimos al yacente que por vibración se llamara igual que la persona que lo tenía. Y al darle ese reconocimiento y al darle ese nombre para esta realidad, los hijos que se habían alejado inmediatamente se reincorporaron. Y solo fue después de eso que nos dimos cuenta que los yacentes podían participar, interactuar sin invadir y sin invadir. Bueno, a mí me pasó pues como yacente. Sí, fue súper interesante la primera vez que vi mi yacente, porque era súper inquieto y hablaba, y yo dije, esa es mi mente. No, bueno, no sé si te acuerdas, pero ¿sí? Yo me acuerdo que había una mujer muy tranquila, ¿cierto? Toda esta parte, y me identifico con las dos, y era imposible separarlas. No. Porque la otra era la creatividad que tengo yo, y la otra bla, y se movía para allá, y dije, esa es mi mente, así está mi mente todo el día. Entonces, claro, somos un dúo, o sea, yo jamás me podría separar de mi yacente, y es parte de mí, y de todo lo que soy. Y hay, sí, yacentes que no quieren estar porque no les gusta su yacente, se caen no mal, quieren, están cansados, quieren, claro, están viviendo de alguna forma que no les agrada, claro. La vida no resultó ser lo que ellos habían y las decisiones de cada uno. Y son libres de tomar esa decisión. Pero, esto es más profundo, imagínate que nos pasó este caso, pero ¿qué pasa con las adicciones cuando hablamos de adicciones? Sí. Las adicciones también pueden estar perfectamente conectadas con temas de alma yacente. Exacto. Una persona que tiene alguna adicción al alcohol, a las drogas, a algún medicamento, a un juego, como mencionábamos en otro podcast. O sea, las posibilidades del yacente son múltiples y muy variadas. Y siento que por esta razón es bueno que tengamos participación, que entendamos cómo funciona mejor el tema, y ahí es donde nace tu iniciativa de
hacer quizás una reunión o un taller donde podamos invitar a otros terapeutas a que conozcan estos descubrimientos, porque son descubrimientos que vale la pena que se compartan, vale la pena que nos intercambiemos. Es que con Carlos queremos hacer como un taller, pero para terapeutas y sociabilizar, porque es súper importante sociabilizar, porque hay un terapeuta que a lo mejor descubrió algo que no lo sabemos y Carlos tiene información, otros tienen, podemos hacer un complemento mucho mejor. El intercambio de información, yo siento que es muy importante. Muy importante. Oye, ¿sabes qué? Mira, quiero tratar algo que también hemos visto hartos en constelaciones y que no lo hemos hablado acá. Nosotros siempre ponemos videos para contextualizar y entender un poco qué les pasa a esta persona, qué fue lo que sucedió. Pero ahora estamos como colocando ejemplos de las terapias. Pero hay algo que a mí siempre me llama la atención y me gusta cuando salen constelaciones, que es la fragmentación. La fragmentación la encuentro interesantísima. De hecho, hay una constelación que fue súper heavy, que a mí me encantó. Habla que la niña tenía un amigo secreto cuando chiquitito, un amigo imaginario cuando chica, y cuando lo vimos en el futuro era su papá, que había viajado a ese momento para hablar con ella. Esa es una muy buenas constelaciones, pero las fragmentaciones, ¿qué significan las fragmentaciones? ¿Qué pasa con las personas cuando somos pequeñas, tienen esta fragmentación? ¿Qué pasa con las almas? ¿Qué pasa con las vidas? Bueno, en el podcast anterior hablamos de entidades, hablamos de fantasmas, hablamos de espíritus. Cuando hablamos de fragmentación, ahora entramos en otra línea de la energía que son los espectros. ¿Ya? Hablar de fragmentación es hablar de un espectro. Entonces, es muy interesante porque tiene que ver con la creencia del bien y del mal. Un espectro es una disociación y es una separación, una fragmentación de alguien que está eligiendo solo ser bueno y rechazando su lado negativo. Es decir, es como tener una personalidad fuerte y rechazar la vulnerabilidad. No equilibrar ambas. Entonces, en una disociación o fragmentación, es decir, esta separación que producen las personas. ¿Y por qué se produce? Por algo potente que nos pasa en algún momento de la vida. Porque para poder sobrevivir, elijo que me vean como la persona dura, fuerte, prefiero la máscara de un personaje que es enojón, que prefiero intimidar, versus una personalidad noble. Ya, pero yo lo veo así en mi mente. Cuando aparece la fragmentación en constelaciones, siempre es cuando hay un suceso como súper grave y como que te corta la vida y una se va para allá y la otra sigue. Tal cual. O la otra se queda pegada acá y la otra sigue. Sí. De hecho, ahí aparece la parasitación. La parasitación es el bucle, es decir... queda en ese bucle, en ese momento. Sí, una parasitación es un bucle energético sobre un evento trágico. ¿Qué significa? Que en el mes de marzo ocurrió un accidente. Este accidente trajo que la persona viviera un antes y un después en su vida. Claro. Una parte queda atrapada en el accidente y la otra continúa en modo automático. Algunas personas, cuando suceden estas divisiones o separaciones, empiezan a vivir en modo automático. Es decir, es como que las emociones quedaron en el bucle. Y aparece un comportamiento racional, pero sí carente de emociones. Entonces, hay muchas personas que están fragmentadas. ¿Ya? Y estos espectros, que son emociones o pensamientos, no son espíritus, sino que son partes de una persona, pero no son el todo. Cuando hablamos de espíritu errante, nos referimos a una persona que sus pensamientos y sus emociones de toda una vida van todas en conjunto moviéndose. Claro. Ya, eso es un espíritu. Pero el espectro es solamente la parte traumática que quedó encapsulada
o que anda repartida por ahí. Ya. Y cuando hablamos de larva, estamos hablando de algo que no es sano, que no es bueno. Una larva representaría un tipo de parasitación o una emoción negativa asociada a culpa, a miedo, a vergüenza. ¿Y qué produce eso en la persona? Ya, Fatiga, agotamiento, desgaste, sensación de no poder levantarse, desánimo, desmotivación por trabajar, por la familia. O sea, las variables que tienen todos estos movimientos son amplios. Y aquí, claro, lo que decíamos, podríamos ir explicando los distintos aspectos que tiene todo esto, porque estamos hablando de un mundo que en apariencia es invisible, no lo podemos percibir, pero las personas que lo han vivido no lo pueden desconocer. Ya, pero la fragmentación no tiene nada que ver con el yacente, es uno mismo que se separa, porque Sí. deja los sentimientos atrás y como que la persona sigue. Sí, exacto. Entonces ahí tendríamos, a veces se nos complica cuando estamos con constelaciones porque no sabemos si es fragmentación, yacente, porque hay 3 personas en una y ahí se empieza a Claro, pero por producir. ejemplo, lo que yo hago en la constelación es escuchar los diálogos. Claro, Le pongo es que mucha eso ahí, atención a las palabras que está mencionando, a la forma en que se refiere. Cuando es yacente, las personas desconocen. No, esto no es mío, no, yo no soy, no lo siento, yo no haría eso, yo no pienso de esa manera. Entonces, claro, cuando la persona desconoce la información es porque el que lo está viviendo es el otro. Pero hay personas que en la misma constelación dicen, no, yo actúo de esta manera y por esta causa, y lo argumenta y lo justifica tan bien que está dejando en evidencia lo que fragmentó de sí mismo. ya. Y esa fragmentación de sí misma puede quedar pequeñita si lo tuvo en una edad temprana, puede quedar adolescente, sí, Tal ya. cual, es Puede decir, quedar ahí fragmentado en la edad, en el tiempo y en los sentimientos. ¿Cómo solucionamos esto? No, ¿qué se hace? integral. Integrar. Todo- Siempre la palabra integral es muy Todo importante. en Porque constelación tú los haces crecer también. apunta a la integración. Lo que hago es al adulto y al niño juntarlos y que tengan el diálogo del por qué este se quedó esperando algo. Entonces, Sí. cuando el adulto viene en búsqueda de ese fragmento que está en la infancia, la persona se completa. Integra su niño interior, que se dice muchas veces que hay que reparar su niño. Sí, hay algo muy interesante que yo lo he visto en muchos pacientes y lo tengo muy identificado y es fragmentación. Sí. O sea, cuando las personas dicen, Carlos, de un momento a otro perdí la motivación por levantarme, por lavar la loza, por ir a trabajar, no quiero juntarme con la familia. Entonces, cuando empiezan a usar este lenguaje de desmotivación, desencanto, desencuentro, la fragmentación muchas veces se produce por saltarte la línea de tiempo, que es algo que yo además también lo explico en constelación y en las clases que hacemos, porque que tú tengas 10 añitos y que con 10 años tengas que ser la mamá de tus hermanos y ya no puedas vivir tus 10 años y que tengas que vivir como un adulto a los 10 años, ese es un motivo poderoso de fragmentación. Entonces, ¿qué pasó? Que tuviste que ir a buscar a tu adulto del futuro, ponerlo a los 10 años y ponerte a vivir con él. Entonces, cuando tu vida va avanzando cronológicamente y llega a un punto en donde las responsabilidades ya se saben, ya los niños están creciendo, están grandes, etc., solita el alma, al encontrar el espacio, se devuelve a la infancia. ¿Y a qué tiempo se devuelve? A los 10 años. Y con 10 años, la persona obviamente no quiere trabajar, no quiere lavar cosas, no quiere lavar platos, no quiere lavar ropa, no quiere ordenar, no quiere tener responsabilidades. Claro, porque como se está devolviendo a su fragmentación, a esa etapa que quedó congelada en el tiempo, por eso hablamos de bucle, entonces la persona necesita conectarse con ese fragmento para volver completamente al futuro. Y la única solución que hay ahí para que esa fragmentación se sane es descanso. Es decir, le tengo que permitir a la persona que elija los momentos de descanso. Las recomendaciones son que hagan... Cuando el descanso se pasa para el otro lado y no quería hacer cosas. No, fíjate que es súper loco porque las personas que lo han experimentado logran... Yo les explico lo siguiente. Mira, hay responsabilidades que como adulto no vas a poder dejar de hacer, pero hay cosas que sí.
Entonces, de las cosas que sí, tienes que elegir la mayoría. Como por ejemplo, si es necesario no hacer aseo en una semana, no lo hagas. Pero báñate y anda a trabajar. Pero tu casa, elige lo que sea comida rápida, todo lo que... Elige lo que sea importante. Lo que te signifique tener más tiempo para ti. Y la palabra que se debe asociar a esta etapa es el ocio. Lo más mágico es que las personas que incorporan el ocio, la holgazanería, el no hacer nada, y ojo, y lo están haciendo de forma consciente porque saben que están recuperando el tiempo perdido de las responsabilidades que asumieron, llega un momento en que esa energía se consume y sin que le digan nada, de un momento a otro, pilas puestas y están pensando en nuevos proyectos y se terminó ese proceso. Y a veces el ocio tiene culpa. Viene con culpa, el Bueno, que puta, estoy acá no haciendo nada. El ocio culposo es un egregor. Claro, sí, ahora, ahí lo aplicamos. Ahí viene el egregor. El egregor es una forma de pensamiento que te obliga a hacer cosas porque se supone que es correcto estar siempre ocupada, es incorrecto descansar. Una vez escuché que la culpa no existe. No, tiene que ver con aquello a lo que yo le doy credibilidad. Si lo creo, lo puedo convertir en una carga, pero no necesariamente. Por eso es que es interesante este tema y tiene sus distintas variables. Sí. ¿Qué historia a ti te ha llamado la atención? ¿Que ha sido así como wow? ¿Alguna constelación como interesante? Si es por disociación, yo creo que en Santiago vi una muy extrema. Y yo creo que los personajes que lo vivieron representaron algo que yo creo que explica muy bien esta separación interior. Tiene que ver con una historia de una persona que siente un estancamiento y un bloqueo profundo. Es decir, sé que algo me pasa, sus palabras eran, a mí me hicieron algo, porque yo no soy así. No sé por qué, o sea, tienen que haberme tirado una magia. ¿Y esto aparece en una edad determinada? Sí, y puede ser. Muchas veces no somos así, de repente caemos en eso. Sí, y la persona empezó a notar que trata de tomar decisiones, no funciona. Trata de hacer algún movimiento, de tener contacto. Y eso se proyecta a los negocios, al trabajo, afecta en todo. Las personas empiezan con un desánimo, un desgano, a veces empiezan con una especie de tristeza, dolor, etc. Entonces, bueno, la constelación mostró una disociación, una fragmentación de la separación profunda. La persona tenía, cuando elegimos que la persona fuera representada como alma, aparece una personalidad que, por donde tú la vieras, era una personalidad segura, confiada, etc. Entonces, cuando la persona empezó a ver la forma en que se expresaba, cómo se movía, entonces le dije, ¿reconoce esta personalidad? Y dice, sí, claro, soy yo, pero en mi mejor etapa, como en mi mejor momento. Entonces, yo le digo, sí, pero esa no es como tú estás ahora. No, me dijo, o sea, sé que esa existió, pero ya no está. Y le dije, eso quiere decir que podrías estar disociada. Entonces elige a la parte que tú sientes que está más tiempo ahora. Y eligió a otra persona que complementara la personalidad, y por eso que ahí pudimos ver las dos partes que se ocultaban. Claro, y la otra personalidad llega molesta, y está molesta con ella misma. Porque esta está aquí. Claro. Me humilla, me maltrata, me cuestiona, me trata mal, me hace sentir que soy tonta, que cometí errores, que no me quieren, que no me aman. Entonces cuando la persona empezó a hablar, inmediatamente empezó a hablar de cómo se sintió en una experiencia de una relación donde sintió el rechazo y la humillación. Y la fragmentación se produjo ahí, en el minuto que la persona interpretó que la estaban rechazando. Esa personalidad, la primera, que era muy top, no estaba siendo vista por la persona a quien ella quería conquistar. Entonces, esta persona rechaza, y de ese rechazo se generó esta fragmentación. Entonces, cuando empezó a hablar, la persona salió del círculo y se fue afuera a un rincón y le dijo, ¿qué pasó?
Y dice, es que no soy capaz de estar ahí, pues si ella es intolerable. Porque, no, yo me acerco un poco y ella me va a hacer pedazos. Ah, se llevaban pésimo. Claro, porque ella estaba peleando internamente con la versión topísima de su vida versus la otra a la que era muy top, pero le dijeron, no, yo no tengo sentimiento por ti. Entonces, esa fragmentación, y yo creo que esto de las fragmentaciones muchas personas lo tienen, Sí. pero no se dan cuenta. Entonces, claro, las fragmentaciones yo pienso que muchas personas lo tienen y no se dan cuenta, pero tiene que ver con los momentos en los que te humillaron, te rechazaron. Y ojo, la fragmentación es la expresión de yo no acepto vivir esto. Entonces, ¿por qué me divido? Porque no es posible que este tipo me esté rechazando a mí. Entonces, detrás de esa separación está el ego. Ah, sí, y esa fragmentación puede ser en cualquier etapa de tu vida. Pequeña. Basta con que tú te sientas humillada, rechazada, y ojo, Entonces yo estoy en pedacitos. sí, claro, la falta de amor propio, la incapacidad de aceptar el rechazo, la crítica, la comparación, el juicio, la indiferencia, es lo que produce la fragmentación. Hoy en día el amor propio lo tengo, siento yo que lo tengo mucho más reforzado después de Entonces, toda esta claro, terapia. imagina que viene alguien y te dice, oye, la estúpida, entonces hoy día no te fragmentas porque te sientes completa. ¿No? Y entiendo que el otro tiene un tema, un espejo, que hay algo ahí. Antes lo sentía súper personal. Y yo creo que muchos, cuando cambiamos el me hizo y a entender que la persona hace nomás, que es hizo así. algo, pero hizo ese algo. algo yo elijo si me afecta o no. Exacto, que me afecta o no, eso es súper importante. Ya pues Carlito, y vamos a seguir después hablando de lo mismo, está muy interesante. Y buscando más ejemplos de vida, Sí. esa es la idea. Y si creamos este evento más adelante de invitar personas que quieran intercambiar. Entonces, atentos a las redes sociales, pues. Carlos Escudero, terapeuta, Andrea Capilo Alfa, ahí van a encontrar la información que vamos a tener. Vamos a publicar un evento, un encuentro, Copiapó, presencial. Sí, síganos, pongan me gusta, todo lo que se tiene que hacer Sí, acá, la alarma. comparten, me gusta, la campanilla y todo lo demás. Por favor. Ya, me parece. Muchas Abrazo gracias. para ustedes, que estén muy bien. Abracitos para todos. Nos vemos entonces. Chau, chau. Chao, chao.